¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de la actualidad, sobre todo a nivel nacional, y lo haremos con el diputado del Partido Popular, Arsenio Fernández de Mesa. Muy buenas tardes, señor Fernández. Muy buenas tardes. Bueno, finalmente se han convocado elecciones de forma anticipada, serán el 20 de noviembre. ¿Qué le parece esta medida adoptada por el gobierno del socialista? Yo creo que tardía, porque como hemos visto en todas las medidas que se han ido adoptando con posterioridad al anuncio de las elecciones, Europa nos está presionando, y nos está presionando porque evidentemente todas las medidas que se han venido tomando a lo largo de estos años no corrigen los problemas que está teniendo España, y el presidente del Gobierno al final se ha visto totalmente forzado a adelantar unas elecciones generales que desde hace mucho tiempo todos los españoles veíamos que eran imprescindibles, ¿no? ¿Qué le parece la fecha del 20 de noviembre? Me da exactamente igual. Puede haber quien la utilice torticeramente, es decir, hay quien cree que los socialistas no dan puntada sin hilo. Es decir, el 20 de noviembre, después de muchos años, pues es una fecha que cada uno recordará por lo que quiera. Pero el 20 de noviembre lo que va a haber son unas elecciones generales que son determinantes para el futuro de España. Es una fecha en la que un domingo más los españoles podrán elegir en las urnas al gobierno que quieren que dirija los destinos de España durante los próximos 4 años. Y más allá de todo eso, pues es hacer estupideces, vamos. ¿Está el Partido Popular preparando la precampaña de cara a esas elecciones? El Partido Popular llevamos todo el mes de julio y todo el mes de agosto trabajando. Desde el comité de campaña que dirige Ana Mato, pues prácticamente todas las semanas trabajando con lo que van a ser los foros del Partido Popular, que se van a celebrar a primeros de septiembre en distintos puntos de España, sobre economía, sobre pymes, sobre educación, sanidad, etcétera. La Convención Nacional, que tendrá lugar a principios del mes de octubre. El programa electoral, que está prácticamente definido ya, porque todos y cada uno de los sectores hemos ido presentando lo que son las propuestas programáticas de los sectores sociales a los que nos hemos dedicado, a los sectores a los que nos hemos dedicado. Y ya estamos preparando y elaborando pues lo que va a ser, en definitiva, el proceso de precampaña y campaña electoral en la que participarán todos los líderes nacionales a lo largo de toda la geografía española, que no es poco, ¿no? Tratar de casar pues las necesidades de cada una de las provincias españolas con la disponibilidad de todos y cada uno de los líderes. En fin, un trabajo muy apasionante, un trabajo muy intenso y desde luego que necesita mucha dedicación. Bueno, ustedes, lo que hay que destacar también es un gran acuerdo entre los dos grandes partidos, Partido Socialista y Partido Popular, en lo que se refiere a la reforma de la Constitución. ¿En qué consiste básicamente esta reforma, ¿no? Es un acuerdo que por fin alcanza el Partido Socialista con el Partido Popular, forzado sin ninguna duda por el Banco Central Europeo y por ese documento que no ha querido hacer público el presidente del Gobierno, que es una carta del Banco Central Europeo que, a cambio de esos casi 15.000 millones de euros de compra de deuda pública española, pues ha forzado a decirle, mire usted, yo le compro deuda pública, pero además usted tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? El Partido Popular había propuesto ya hace tiempo una medida como esta, y el Partido Socialista, incluso el señor Rubalcaba, se había reído y mofado de aquella propuesta que había hecho el Partido Popular para reformar en estos términos la Constitución española. Pero hay que decir más. El Partido Popular, cuando gobernó en España entre el año 1996 y el año 2004, creó aquella ley de estabilidad presupuestaria que ponía techo en el endeudamiento y límite en el gasto a todas las administraciones públicas, a la Administración General del Estado, a la Administración Autonómica y a la Administración Local. Una ley que liquidó el señor Rodríguez Zapatero en cuanto llegó al Gobierno, y aquí Café para Todos abrió la espita del gasto y lamentablemente no supo cómo controlarlo al final, ¿no? Pues esto es una modificación de la Constitución que a lo que va es precisamente a generar un techo, es decir, a que aquí el déficit público esté controlado, que haya un equilibrio en las cuentas públicas y, sobre todo, nadie pueda gastar más de lo que ingresa, y que, en definitiva, cuando alguien quiera hacer un gasto, que es una de las cuestiones más importantes, diga con cargo a qué partida presupuestaria va a ir. Ya no se puede seguir anunciando que se van a hacer obras determinadas sin que se diga, oiga, ¿y con cargo a qué presupuesto? Es decir, usted no puede anunciar aquí una carta a los Reyes Magos si no tiene, además, una partida presupuestaria hacia la que vaya a ir, al cargo contra el que vaya a ir esa partida presupuestaria. Yo creo que es algo necesario en estos momentos. En otros países europeos, Alemania ya lo ha hecho, Francia lo está estudiando, otros países de la Unión Europea lo están haciendo, y yo creo que es muy importante en unos momentos de gran crisis a nivel internacional desde el punto de vista económico, y desde luego para España, que está mucho peor que el resto de los países de la Unión Europea, es fundamental, porque se ha demostrado durante estos últimos años que la situación en la que se queda España como gobierno central y la situación en la que han dejado los socialistas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o como Aragón es realmente patética. Es decir, es que no hay dinero prácticamente, y lo estamos viendo ahora todos los días, ni siquiera para pagar el gasto farmacéutico que hay en Castilla-La Mancha.
y o a esto se le pone coto, o realmente lo que se está poniendo en riesgo es el estado de bienestar. Es decir, ese estado de bienestar que desde la izquierda radical en este momento se está diciendo que se pone en riesgo por aprobar esta medida de reforma constitucional es todo lo contrario. Tal y como está en este momento la situación económica de España, con una deuda pública descomunal, que en fin, hemos vuelto a los parámetros de los años 1995, o con un déficit público de los años 1995, pues 96, es realmente lamentable. Y eso, el que no haya liquidez, el que no haya dinero, el que no podamos acudir al crédito, porque está mucho más caro que para el resto de los países de la Unión Europea, es lo que pone en riesgo las políticas sociales. Precisamente, una ley de disciplina presupuestaria, de control del gasto público, es lo que va a obligar a que precisamente haya confianza en España como país, confianza en sus políticas económicas y que, por supuesto, lo primero que se salvaguarde sean las políticas sociales que son tan importantes para el estado de bienestar que se ha generado en España, ¿no? Ese sobreendeudamiento del que se está hablando en España, ¿cuáles creen que han sido las causas, ¿no?, de ese Pues que cada vez acometemos, lo primero, una falta absoluta de disciplina presupuestaria, ¿no? Es decir, aquí no ha habido un solo año que los presupuestos generales del Estado que se presentaban en el mes de diciembre para aprobar en el Congreso de los Diputados tuvieran cifras reales, porque inmediatamente no se cumplía ni el déficit ni el crecimiento y acudíamos a la deuda, y en este momento el problema más grave que tiene España es que estamos en cifras pues del año 1995-96 del 67%, cuando en las épocas de José María Aznar nos habíamos quedado prácticamente en el 40 o el 42%. Y temas tan graves como que el déficit público vuelva a estar por encima del 9%, cuando nosotros en el año 2004 y en el año 2005, como consecuencia del año de las políticas aplicadas por el gobierno del Partido Popular desde el año 1996, nos situamos con superávit que incluso llegaron a estar en el 1,5%, ¿no? Es decir, al final, la falta de rigor en el gasto, la falta de disciplina presupuestaria, la falta absoluta de criterio a la hora de aplicar políticas económicas y fiscales para que la pequeña y mediana empresa puedan contratar mano de obra, puedan generar empleo, pueda haber capital circulante, puedan tener medidas que apoyen lo que sea el generar riqueza en definitiva en el país. Pues todo eso ha sido lo que ha conducido a que en este momento España pues tenga una prima de riesgo en los niveles en los que estamos, el bono alemán sea realmente, estemos a una diferencia abismal como nunca habíamos tenido, y lo que es desgraciadamente para todos los españoles es ver cómo estos días, pues cada vez que quiere acudir alguien al crédito, por la falta de peso y por la falta de seguridad que tiene el gobierno español, le sale mucho más caro conseguir un crédito fuera de España de lo que le puede conseguir lo que puede costar a cualquier otro empresario de otro país, ¿no? Lamentablemente todo esto necesita y lo ve todo el mundo, se ha podido en tela de juicio, se ha puesto también estos días en tela de juicio que la reforma constitucional, si es buena o es mala, si hay que hacer referéndum o no hay que hacerlo, en fin. La Constitución española es una Constitución rígida, es una Constitución que establece los mecanismos de modificación de la Constitución. En el título 10 de la Constitución española está perfectamente recogido, y todo aquello que nos afecte a los derechos y deberes fundamentales de los españoles, o que no afecte al modelo de Estado, o que no afecte directamente a la corona, pues no es una reforma agravada, es una reforma ordinaria, ¿no? Y como tal reforma ordinaria ya hemos tenido varias en España, la última de ellas, la del Tratado de Maastricht, donde no hubo referéndum. Pero en todo caso, lo que sí es importante saber es que hay un acuerdo de los dos grupos mayoritarios del Congreso para llevar a cabo esta reforma imprescindible que consideramos necesaria, y yo creo que será bueno para España y para el conjunto de la sociedad española, porque eso obligará a que a los gobiernos, que es lo que se viene reclamando desde todas las partes y todos los sectores sociales, no gaste más de lo que ingrese, y desde luego no gaste y no despilfarre el dinero de los impuestos de todos los españoles, que cuesta mucho ganar esos sueldos y desde luego pagar esos impuestos. ¿Cree que esta reforma pues podrá permitir a España acercarse a otros países importantes en Europa a nivel económico? Bueno, eso sin que hubiera constitucionalmente esta reforma ya lo habíamos conseguido, acercarnos a la media de crecimiento de la Unión Europea, a la media europea prácticamente en todos los parámetros, durante los años de gobierno del Partido Popular entre el año 96 y el año 2004. Si además esto está regulado por una reforma constitucional que además obliga a que una ley orgánica antes de junio del año 2012 desarrolle todos estos preceptos, evidentemente conseguiremos que esa arquitectura europea que se está fraguando en estos momentos y esa unión económica y monetaria en la Unión Europea pues rija absolutamente con unos parámetros de equilibrio y sobre todo de disciplina presupuestaria para todos los países, de la que España no puede ser ajena, ¿no? Y yo creo que será bueno y yo creo que nos unirá más a todos los europeos, porque si hay algo en lo que todo el mundo coincide en estos momentos es que no se puede dar marcha atrás en el euro, ¿no? Y para no dar marcha atrás en el euro, la Europa a los 27 y también la Europa a los 15 tienen